Gracias a Dios por la vida de Abby, por su ánimo y su alegría. Damos muchas gracias a Dios por tu vida, Abby. Y bueno, vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en la epístola de Santiago. Y Santiago, hermanos, hemos venido hablando de situaciones éticas, es decir, cómo se manifiesta la fe o cómo debe manifestarse. Y empieza hablando de las pruebas. Después Santiago nos habló de cómo actuar, de qué es la religión. Santiago nos habló la semana pasada, o la palabra de Dios a través de Santiago nos habló la semana pasada acerca de la acepción de las personas. Y hoy, hermanos, vamos a ver algo que pareciera que conocemos, pero la verdad es que, bueno, yo cuando lo leo y trato como de reflexionar en ello, sé y entiendo que me falta mucho. Y yo debo reconocer que nunca había estudiado el libro de Santiago. Lo había leído, quizás ustedes también, pero nunca había tenido un estudio de Santiago para poderlo compartir. Y me he maravillado mucho porque Santiago tiene esta particularidad, al menos estos últimos pasajes, que en una de mis clases de hermenéutica en la maestría, la maestra nos explicaba cómo es importante siempre verificar cuando alguien me dice algo, es un argumento, y si ese argumento se sostiene, ¿verdad? Si lo que me está diciendo es verdadero y cómo me está comprobando que lo que me está diciendo es verdad. Porque todo el mundo podemos decir algo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo sostenemos? ¿Cómo lo hacemos fuerte? Y Santiago tiene una maravillosa forma de desmenuzarnos algo, porque inicia diciendo algo y luego dice, y te voy a explicar por qué. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el capítulo 2, y cuando inicia diciendo que nuestra fe sea sin acepción de personas, y luego Santiago explica qué es tener acepción de personas. Y ahora, hermanos, en el versículo 14 inicia muy parecido al versículo 1. Dice, pero ahora lo pregunta más bien lo hace en una forma de pregunta retórica e incluso irónica, porque dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarle? Y entonces esa es como su pregunta de introducción. Es como, así voy a iniciar, porque pareciera que fácilmente podemos decir, pues de nada, ¿verdad? Fácilmente podemos responder todos, de nada serviría. Pero resulta que Santiago va a escribir a gente que parece que tienen un concepto que la fe se puede creer y hablar y es todo. Hubiera venido, hermano, a la escuela dominical y mire, se hubiera ido bien complementadito, porque en la escuela dominical estuvimos hablando de la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Y cómo debe trabajar la fe desde un aspecto bíblico. Y yo quiero complementar ese mensaje, hermanos, con esta parte que es una realidad y debe ser un punto importante en nuestra vida cristiana. Y por eso, hermanos, titulé este sermón como una fe en agonía. Una persona en agonía es una persona que está muriendo. Una persona en agonía es una persona que le queda poco tiempo para seguir. Y vamos a ver características, hermanos, de una fe que no está siendo ejercitada de la manera correcta. Y que si sigue así, la fe seguramente ha de morir. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos alimentando la fe de una manera correcta. Porque seguramente usted y yo, si yo le pregunto, ¿cómo cuidamos la fe? Lo primero que usted me va a decir es con oración, con la lectura de la Biblia. Y es muy correcto, hermanos. Pero a veces se nos olvida una parte muy fundamental para que nuestra fe sea una fe viva. Y es lo que Santiago nos va a hablar y de una manera dura. No se ponga el casco, hermano, porque si le cae el saco, póngaselo. ¿Sí? Como decía Juan en Apocalipsis, si el que tiene oídos para oír,
que oiga. Y en versión mexicana, si le cae el saco, póngaselo y haga algo al respecto. Muy bien. Santiago 2, 14 al 17, primero vamos a leer. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjense bien, una fe en agonía, hermanos, es una fe que tiene falta de congruencia. ¿Sí? Una fe en agonía, antes de seguir, el comentario en el mundo hispano dice que la fe lo podemos definir en tres cosas. La fe es un asentimiento, es decir, un conocimiento que podemos aseverar. Es algo que conocemos, creemos y podemos asegurar. Es una confianza, es una dependencia e incluso involucra las emociones. Pero la fe también es un compromiso y eso implica una entrega. Y muchas veces podemos solamente quedarnos en un lugar y ahí, hermanos, es donde probablemente la fe pueda estar muriendo. También es importante definir, hermanos, que cuando estemos hablando de obras, estoy hablando de las obras de amor, es decir, de las obras que responden al haber entendido la salvación de Jesús. ¿Sí? En la Biblia se manifiestan tres tipos de obras. Obras de la carne, que son las obras que se manifiestan por vivir en pecado. Pablo usa mucho las obras de la ley, que el judío pensaba que por hacer esas obras iba a ser salvo, y las obras del Espíritu o las obras de amor, que son las que dan respuesta a la fe que yo digo tener en Jesucristo. Santiago está hablando de las obras de amor, de esas obras que deben responder al haber yo creído en Jesús. Y entonces Santiago está diciendo, ¿cómo podemos decir que tenemos fe y no tenemos obras? Una fe en agonía es una fe que tiene una falta de congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas personas que dicen tener fe y que lo manifiestan y que seguramente lo entienden y que probablemente incluso pueden dar una definición de fe. A lo mejor hasta Hebreos 11:1, ¿verdad? La que todo el mundo me diría. Y lo sabemos de memoria. Pero dice Santiago, fue un poco más allá y Santiago dice, pero alguien que dice tener fe, pero no actúa, adelante, y no tiene obras, es como aquella persona. Imagínense, Santiago, su primer argumento, su primer ejemplo fue, imagínense una persona que viene a ustedes en necesidad, que tiene frío y que tiene hambre y que no tiene dónde dormir y que usted le dice, ay, voy a orar por ti para que Dios te dé comida, que Dios te bendiga, y te vas. Y saben, Santiago es bien padre porque Santiago no está diciendo que lo hagas, pero sí, pero Santiago está poniendo este ejemplo para que entiendas lo irónico que es una fe sin actuar. O sea, de hecho, en el idioma original decía Santiago, es como si le dijeras shalom, shalom. Shalom era la frase de saludo común entre los judíos, donde tú le deseabas el mejor bien a los demás. Es como si alguien llegara y tuviera una necesidad y dijeras, ay, pues lo siento mucho, voy a estar orando por ti. Voy a orar para que Dios te dé comida. Voy a orar para que Dios te dé una cobija. Y te vas. Suena irónico. Bueno, así, hermanos, esa falta de congruencia, dice Santiago, así como nos suena así como, qué mala onda sería esa persona. Bueno, así es, hermanos, una fe que no tiene una respuesta. Una fe donde yo digo, yo he creído, yo creo, yo he conocido a Jesús. Y todavía nos atrevemos a decir, ¿y quién eres tú para decir o poner en tela de duda que yo crea? Yo no soy, hermanos, a lo mejor nadie,
pero la Escritura sí. Y la palabra de Dios nos dice que la evidencia de que tú has creído es que amas y tienes la capacidad de ver y de responder a esas necesidades y obras en amor. No podemos, hermanos, decir que creo y ni modo, me tienes que creer porque creo y no eres quien para juzgarme. La Escritura nos está llamando que somos hombres y mujeres con una fe muerta si nuestra vida cristiana no tiene un fruto. Si yo no estoy dando a conocer la vida cristiana, entonces realmente mi fe es inválida delante de Dios. Así de fuerte y trascendente es, hermanos. Tan es así, hermanos, que en Mateo 25 Jesús dice, el día en que yo esté delante de ustedes, la manera en que yo voy a saber quiénes son míos y quiénes no, no es aquellos que hicieron una oración de fe. Son aquellos que me vieron con hambre y me dieron de comer. Son aquellos que me vieron con frío y me cobijaron. Y los que no hicimos nada, vamos a decir, Dios me libre de estar ahí, pero los que no hicimos nada, van a decir, caray, ¿y a qué horas te vimos? Pues a los que no le hicieron. Y lo más hermoso, hermanos, es que a los de su derecha, los que sí hicieron, ellos también estaban sorprendidos porque en ellos se nota una naturalidad de trabajo. Dice, Señor, ¿pero qué hicimos? Tú hiciste, tú diste, tú trabajaste por ellos que lo necesitan. Y eso, hermanos, es la gran diferencia y la evidencia de una fe viva. Una fe en agonía, hermanos, es una fe que está siendo incongruente cuando yo aquí vengo y levanto las manos y afuera, cuando pasa un migrante, le subo a mi ventana del carro. Eso, hermanos, es una fe que está en agonía. Y todavía Santiago sigue con su argumento y dice en el versículo 18, no es cierto, espérenme poquito, no, sí, 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, Santiago, hermanos, no solamente dice, es una falta de congruencia decir que creo y no hacer nada. Tan irónico es si ver a alguien en necesidad y no hacer nada al respecto. Es igual una fe en agonía cuando tu fe es pasiva. En aquel tiempo, por lo que Santiago dice, seguramente había hombres que decían, yo tengo fe, tú tienes obras, yo tengo fe, a mí déjame, yo creo, no te tengo por qué mostrar que tengo fe. ¿Le ha pasado? Yo no tengo por qué demostrarle a nadie que creo. Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que sí estamos llamados a mostrar que creemos, hermanos. Que estamos llamados a ser imagen de Jesucristo. Y el argumento y la justificante que dice Santiago, mira, hermanos, se me pone la piel chinita porque dice, si tú dices que no es necesario, que con solo hablar, bueno, ¿de qué manera me vas a mostrar que crees? A ver, muéstrame de qué manera crees. Si no vas a hacerlo por obras, ¿cómo me lo vas a decir? ¿O cómo me lo vas a mostrar? ¿Con argumentos, con palabras? ¿Cómo me vas a mostrar tu fe? Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por obras. Hacemos aquí una batalla. Y lo más fuerte que a mí se me hace en este pasaje, con esa justificante, dice Santiago, aquellos que llegamos a decir, o que hemos llegado a decir, pues yo creo y punto. Para mí no es, yo creo y ya. Santiago dice, los demonios también creen. No es suficiente. Si tú has llegado a la línea de decir, pues yo creo, como la fe como un asentimiento o como un conocimiento, los demonios también lo hacen. Así de fuerte es Santiago, hermanos. Me dice, si para ti la fe es solamente decir, yo creo y conozco,
Bueno, los demonios también lo hacen. No es suficiente. Hermanos, un credo no es suficiente. Un venir a la iglesia y levantar las manos y reconocer que Dios es grande no es suficiente. Una oración por las mañanas para que Dios bendiga su vida en el devocional y bendiga a su familia porque son las personas que ama, no es suficiente, hermanos. Somos llamados a ser luz de esta tierra. Esta tierra se está muriendo, hermanos. Esta tierra se está yendo muy lejos. Y usted y yo tenemos la verdad y la esperanza y el amor. Tenemos, ayer, no sé cuándo fui, ando perdida en días, hermanos, pero el viernes fui a un desayuno de pastores a invitarlos a Expo y el hermano que estaba compartiendo dijo unas palabras que se me quedaron muy grabadas. Y este hombre decía, el mundo, hermanos, analiza la vida y las iglesias con 3 puntos, decía, con instalaciones, números y dinero. Pero la iglesia debe ser evaluada en esperanza, fe y amor. ¿Cómo estamos evaluando nuestra iglesia y nuestros resultados en fe, en esperanza y amor? No es suficiente, hermanos, un credo, porque los demonios también creen y tiemblan. Si alguien de aquí va a decir, pastora, es que yo creo, ¿ok? Demuéstrame cómo crees. Y yo te voy a demostrar cómo creo. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, hermanos. El demonio cree en la existencia de Dios, no es ateo, no es agnóstico, cree en la deidad de Cristo. Siempre que se encontraron con Cristo cuando Él vivía en la tierra, testificaron de que Él era el Hijo de Dios. Creen en la existencia de un lugar de tormento o lejos de Dios y también reconocen a Jesucristo como juez. Incluso se someten al poder de su palabra. No es suficiente un credo, hermanos. Muéstrame tus obras. Él termina esta sección describiendo que la única clase de fe, repite aquí Santiago, la fe sin obras es muerta. No podemos decir, es que yo sé que creo. Tu falta de obras será tu aliado o tu enemigo delante de Dios. Perdón, tu falta de obras será tu enemigo delante de Dios o tus obras serán tu aliado delante de Dios. Y lo último que vemos, hermanos, como una fe agonizante hemos visto una fe de falta de congruencia, una fe pasiva y una fe sin fruto. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este es uno de los pasajes más difíciles de la escritura porque parece confuso, pero déjenme explicar. Santiago no está definiendo, hermanos, el tema de salvación por obras. Eso no está en discusión. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y decíamos el lunes en la femenil, sois salvos, somos, presente. Eso no está en tela de duda. Lo que Santiago está llamándonos a hacer es que la fe, una real fe, tiene como respuesta la evidencia de esta fe es lo que hacemos de aquí en adelante al haber creído en Dios. Y hermanos, cuando habla de Abraham, Santiago aquí dice, Abraham fue justificado por la fe. Romanos lo explica, que Abraham no hizo nada y fue contado por justicia porque creyó y a través de él hubo la herencia que de ahí viene Jesucristo. Eso no es, pero el ejemplo que pone aquí Abraham fue cuando ustedes recordarán, lleva a su hijo Isaac a sacrificar incluso, que Dios le pide a su hijo. Y dice ahí Santiago, y él en fe obedeció.
La evidencia de la fe que justificó a Abraham fue cuando él dijo, sí, Señor. Es decir, la fe salvífica de Abraham, por la fe, eso no está en tela de duda, según Santiago. Lo que está diciendo es que tú mires que esa fe está actuando en el corazón de Abraham de tal manera que tuvo la capacidad de decir, sí, Señor. Obediencia. Esa es la evidencia de lo que pasó en Génesis 15. Pero vemos la obediencia de ella. Hay un fruto de esta fe. Hermanos, mi pregunta es, ¿cuál es su fruto? ¿Qué usted está respondiendo por el regalo de salvación que el Señor le ha dado? ¿Qué usted está haciendo por el regalo del perdón que Dios le ha dado? ¿Cómo está su vida, su carácter, su familia, su personalidad, su ministerio y su fruto después de haber recibido al Señor? Y hermanos, si usted está pasivo y no hay crecimiento, probablemente su fe está agonizando. Santiago dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago tiene la misma idea. No está diciendo que por lo que hizo Rahab, sino por lo que ella había entendido, reacciona y responde y salva a los espías. Hay una acción o una reacción por la acción de haber creído, hermanos. ¿Cuál es la reacción a la acción de haber creído? Iglesia, ¿tu fe es operante? ¿Hay vida en ti? ¿Qué piensa tu familia de tu fe y de tu convicción? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo de tu fe? ¿Qué piensa tu sociedad de tu fe? Y quiero terminar, hermanos, con un espacio del libro de uno de los mejores libros que usted tiene que leer y que espero poder traer pronto para que lo tome de la biblioteca, que se llama El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer vivió en un tiempo, hermanos, de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese tiempo, tanto Estados Unidos como Alemania, la iglesia estaba muy deteriorada. Y él hace un libro donde dice el precio de seguir a Cristo. Y él hace una comparación, hermanos, sobre la gracia barata y la gracia cara. Y él dice que la gracia barata es esta gracia donde todo es universal, ¿no? Donde todo es amor y perdón, donde no hay un precio que pagar. En esta iglesia el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, no para perdonarlos. De aquellos que no se arrepiente y de aquellos que no desea realmente liberarse. Por eso la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Eso, hermanos, es la gracia barata. Y muchas veces nuestra justificante de fe sin obras es producto de una gracia barata. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Es el bautismo sin disciplina. Es la Eucaristía sin confesión de pecado. Es la absolución del pecado sin el arrepentimiento. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. En cambio, la gracia cara es ese tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia barata, hermanos, no pide ni exige nada de ti. Es cómoda y es fácil. ¿Sabe? Una vez llegó una persona y me dio mucha pena porque llegó a una femenil, yo estaba en Durango, y ella venía de las prácticas de testigos de Jehová.
Usted sabe que iba a decir hermanos, no, la gente que necesita de Cristo, de los testigos de Jehová, andan de casa en casa compartiendo su verdad, ¿verdad? O su predicación. Y ella dijo, cuando llegó, dice, no, yo era, pero estaba muy pesado ser de esa religión. Entonces me vine aquí porque pues está más cómodo, ¿no? Viera qué pena me dio. Pena me dio. ¿Qué le decía? Sí, aquí no me exige nada, aquí no me pide nada. Pues está más cómodo. Eso me dijo, hermano. No supe qué decirle. Hermanos, eso es una gracia barata. Una gracia que no pide, ni exige, ni demanda. En cambio, la gracia cara es entender lo que a Cristo le ha costado. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque Jesucristo lo pagó. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque nos regala vida. Es cara porque condena el pecado, pero es gracia porque nos justifica. Y sobre todo la gracia es cara porque ha costado cara a tu Dios, porque le ha costado la vida a su Hijo. Y tú y yo no podemos abaratar la gracia y decir, pues es que es suficiente con que yo crea. Y Dios y yo sabemos cómo estamos. No, hermanos, muéstrame tus obras y entonces podremos ver tu fe. Muéstrame tus obras. Estamos en el mes de la Reforma y una de las esenciales es solo fe. La salvación es solo por fe. Pero decía Juan Calvino, pero la fe que salva no va sola. Sola fe, pero la fe que salva nunca viene sola. Si tú dices creer, hermano, muéstrame tus obras. Que el Señor les bendiga.